Existe una dimensión todavía más profunda en la forma en que Tauro se enfrenta al mundo, su capacidad para sobrevivir a las guerras invisibles que ocurren dentro de las relaciones humanas. No todas las amenazas llegan en forma de enfrentamiento directo. Algunas aparecen como indiferencia calculada, silencios utilizados para castigar, cambios repentinos de actitud, competencia disfrazada de amistad o personas que intentan generar inseguridad para obtener control. Tauro puede tardar en reaccionar ante estas dinámicas porque prefiere pensar que las relaciones deben construirse desde la confianza. Pero cuando identifica un patrón repetido, su percepción cambia radicalmente. La energía taurina tiene una relación muy particular con la coherencia. Puede aceptar que alguien cometa un error, pero le cuesta aceptar que ese error se convierta en una conducta permanente. Puede perdonar una contradicción, pero comienza a desconfiar cuando las palabras y los hechos viven constantemente en mundos diferentes. Para Tauro, la confianza no se construye mediante declaraciones grandiosas, sino mediante pequeñas pruebas repetidas de estabilidad. Una persona demuestra quién es en la manera en que cumple, permanece, responde y trata a los demás cuando no obtiene nada a cambio. Por eso, una de las mayores fortalezas de Tauro consiste en no necesitar descubrir inmediatamente toda la verdad. El tiempo trabaja a su favor. Allí donde otros intentan investigar desesperadamente, Tauro puede observar. Sabe que una máscara puede mantenerse durante una conversación, una semana o incluso meses, pero resulta mucho más difícil mantenerla durante años. La constancia termina revelando lo que la apariencia intenta ocultar. También existe una lucha contra quienes intentan acelerar sus decisiones. Tauro necesita procesar. Necesita sentir que una elección tiene fundamento. Las presiones del tipo ahora o nunca pueden despertar una resistencia especialmente fuerte. Cuando alguien intenta forzar una respuesta inmediata, Tauro puede cerrarse todavía más. No porque no tenga capacidad de decidir, sino porque reconoce intuitivamente que las decisiones importantes no deberían nacer del miedo a perder una oportunidad. Su aprendizaje consiste en perfeccionar esa prudencia sin convertirla en miedo al cambio. La verdadera estabilidad no está en rechazar todo lo desconocido, sino en tener suficientes raíces para explorar territorios nuevos sin perderse. Cuando Tauro alcanza esa seguridad interna, puede hacer movimientos que sorprenden a quienes lo conocen. El signo que parecía incapaz de abandonar una estructura puede ser precisamente el que un día la deje atrás de forma definitiva cuando comprende que ya no representa su futuro. Existe además una dimensión relacionada con el respeto. Tauro puede tolerar muchas cosas mientras exista respeto mutuo, pero cuando percibe humillación, desprecio o intento de degradación, algo profundo se rompe. No necesita responder con agresividad. Puede simplemente retirar su presencia. Y cuando un Tauro deja de considerar a alguien digno de confianza, recuperar la antigua cercanía puede ser extremadamente difícil. Esta capacidad de retirada representa una evolución importante. Durante etapas anteriores de su vida, puede intentar convencer, explicar o reparar demasiado. Con el tiempo comprende que no todas las personas están disponibles para recibir una explicación. Algunas solamente buscan tener acceso a su energía. Entonces aprende una verdad fundamental: cerrar una puerta no siempre es una acción contra alguien, muchas veces es una acción a favor de sí mismo. La influencia venusina añade otra enseñanza. Tauro no está destinado a vivir en permanente confrontación. Su poder alcanza su máxima expresión cuando utiliza su fuerza para crear belleza después del conflicto. Una casa tranquila, un proyecto sólido, una relación sincera, una rutina saludable, una obra construida con paciencia o simplemente una vida ordenada pueden convertirse en actos de resistencia frente a todo aquello que intentó robarle la paz. Porque existe algo que los conflictos humanos no pueden comprender, Tauro puede convertir la estabilidad en una forma de victoria. Mientras otros continúan hablando de él, él puede estar construyendo. Mientras otros intentan demostrar superioridad, él puede estar acumulando experiencia. Mientras otros buscan una reacción, él puede estar preparando el siguiente capítulo. Y existe un punto en el que la antigua necesidad de defenderse desaparece. Tauro comprende que su historia no necesita ser explicada a todos. Quien realmente quiera conocerlo observará sus actos. Quien haya decidido juzgarlo encontrará cualquier excusa para hacerlo. La libertad aparece cuando deja de intentar controlar ambas cosas. Entonces comienza una etapa superior, ya no lucha para demostrar que merece respeto, sino que organiza su vida de manera que el respeto propio se convierta en la base de todo.
Ya no necesita convencer a quienes lo subestimaron. Su evolución habla por él. Desde la simbología de la Tierra, esta transformación es monumental. La montaña no persigue al viento para demostrar que es más fuerte. ¿Permanece? El tiempo la desgasta, las tormentas la golpean, las estaciones cambian su paisaje, pero sigue teniendo raíces profundas en el mundo. Así también Tauro aprende a existir frente a la gente sin quedar definido por ella. Puede recibir amor sin depender de él, recibir críticas sin derrumbarse, perder personas sin perderse a sí mismo y avanzar sin convertir cada obstáculo en una guerra. Su verdadera victoria comienza cuando descubre que la paz que tanto defendió no era un refugio para esconderse del mundo, sino una plataforma desde la cual conquistar su propio destino. Tauro contra la gente no representa una guerra iniciada por capricho, sino el choque entre una naturaleza que busca estabilidad y un mundo que muchas veces intenta imponer velocidad, presión y caos. Bajo la influencia de Venus y perteneciendo al elemento tierra, Tauro posee una fuerza silenciosa que rara vez necesita demostrar su existencia. Mientras otros necesitan ser vistos para sentirse poderosos, Tauro puede permanecer inmóvil, observando, acumulando experiencia y esperando el momento exacto para actuar. Por eso puede convertirse en una figura incómoda para quienes están acostumbrados a controlar mediante palabras, manipulaciones o cambios constantes. Tauro no suele reaccionar inmediatamente. Puede escuchar una mentira sin desenmascararla, soportar una provocación sin responder y contemplar una traición sin revelar todo lo que ha comprendido. Pero esa calma no significa ignorancia. Su memoria emocional conserva detalles que otros creen olvidados. Tauro observa comportamientos, compara palabras con hechos, y cuando descubre una contradicción, comienza a retirar lentamente su confianza. Su verdadero enfrentamiento con la gente aparece cuando intentan alterar sus valores fundamentales. La estabilidad, la lealtad, la seguridad y la autenticidad tienen para Tauro un peso enorme. Puede aceptar diferencias, errores e incluso conflictos, pero difícilmente tolera durante mucho tiempo la falsedad repetida. Cuando alguien intenta utilizar su paciencia como una debilidad, puede descubrir demasiado tarde que esa paciencia era precisamente el mecanismo mediante el cual Tauro estaba midiendo hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Astrológicamente, la condición de signo fijo explica parte de esta resistencia. Tauro no cambia de dirección fácilmente porque necesita construir sobre bases sólidas. Pero cuando finalmente toma una decisión profunda, moverlo puede resultar extraordinariamente difícil. El mismo carácter que tarda en comenzar también puede convertirse en una fuerza imparable cuando encuentra una razón suficientemente poderosa. La gente puede interpretar su silencio como indiferencia, su lentitud como falta de ambición o su prudencia como miedo. Sin embargo, Tauro posee una relación particular con el tiempo. No necesita ganar hoy si comprende que puede ganar mañana. Mientras otros consumen energía intentando vencerlo mediante presión, Tauro puede seguir construyendo. Y cuanto más tiempo pasa, más evidente se vuelve la diferencia entre una fuerza basada en impulsos y otra basada en resistencia. También existe una sombra. Tauro puede aferrarse demasiado a personas, situaciones o heridas. Puede transformar la fidelidad en apego, la prudencia en inmovilismo y la resistencia en obstinación. Su desafío no consiste únicamente en enfrentarse a los demás, sino en distinguir cuándo debe resistir y cuándo debe soltar. Porque no toda batalla merece su energía. Cuando Tauro aprende esa diferencia, su relación con la gente cambia completamente. Ya no necesita convencer a quienes lo juzgan, perseguir a quienes se marchan ni responder a cada provocación. Comprende que algunas personas desaparecen de su camino precisamente porque ya no pertenecen a la etapa que está construyendo. Entonces deja de luchar contra el mundo y empieza a dominar aquello que verdaderamente puede controlar, sus decisiones, sus límites, su energía y su destino. La fuerza taurina alcanza su máxima expresión cuando deja de necesitar aprobación. Allí aparece una versión mucho más poderosa, serena, selectiva, resistente y profundamente consciente de su valor. Ya no compite con quien corre más rápido, porque sabe que su misión no consiste en llegar primero, sino en construir algo que permanezca cuando los demás hayan abandonado el camino. Tauro no vence necesariamente haciendo ruido. Vence permaneciendo. Vence aprendiendo. Vence reconstruyéndose después de cada golpe. Vence demostrando que aquello que parecía lentitud era preparación, que aquello que parecía terquedad era convicción y que aquello que parecía silencio era una estrategia de supervivencia.
Y cuando finalmente se levanta con toda su fuerza, no necesita destruir a nadie para demostrar que ha vencido. Basta con contemplar lo que ha construido después de haber sobrevivido a quienes intentaron derribarlo. Porque la gran batalla de Tauro contra la gente termina el día en que comprende que su mayor poder nunca estuvo en derrotar a los demás, sino en convertirse en alguien que ya no puede ser fácilmente derribado. Existe una dimensión todavía más profunda en la naturaleza de Tauro cuando entra en conflicto con la gente, su capacidad para detectar quién merece formar parte de su mundo y quién solamente pretende beneficiarse de aquello que Tauro construye. La energía taurina no entrega su confianza de inmediato. La cultiva lentamente, como quien planta una semilla y espera a que las raíces demuestren que existe vida verdadera. Por eso, cuando alguien consigue entrar en su círculo íntimo, encuentra una lealtad difícil de igualar. Pero cuando esa confianza es utilizada, la ruptura puede ser mucho más profunda de lo que los demás imaginan. Tauro posee además una relación especial con la reciprocidad. No necesita que todo sea perfectamente equilibrado, pero sí necesita sentir que existe una correspondencia auténtica. Puede dar muchísimo sin reclamar inmediatamente nada a cambio, pero observa quién aparece cuando llega su propio momento de necesitar apoyo. Esta capacidad de observar sin exigir explicaciones convierte al tiempo en uno de sus grandes aliados. Las personas terminan revelándose mediante sus propios actos, y Tauro aprende más de esos actos que de cualquier discurso. Otra característica poderosa es su resistencia frente a la presión social. Tauro puede sentirse diferente, incomprendido o incluso cuestionado por seguir un camino que los demás consideran demasiado lento, conservador o arriesgado. Sin embargo, cuando está conectado con sus valores, puede soportar largos periodos de incomprensión sin abandonar aquello que considera correcto. Su energía fija le proporciona una especie de columna vertebral interna que le permite continuar incluso cuando desaparece el reconocimiento externo. También puede existir una lucha silenciosa contra quienes intentan provocar una reacción emocional. Tauro no siempre responde al ataque frontal. A menudo su mayor defensa consiste en no entregar al adversario la reacción que busca. Esta característica puede desesperar a personas acostumbradas a dominar mediante conflictos, culpabilidad o dramatismo. Tauro descubre progresivamente que no responder también es una respuesta, y que retirar su energía puede ser mucho más poderoso que entrar en una batalla interminable. Pero existe otro enemigo más sutil, la necesidad de demostrar que tenía razón. Cuando Tauro se siente traicionado, puede quedar atrapado durante demasiado tiempo intentando comprender por qué alguien actuó de determinada manera. La energía fija puede conservar una historia incluso después de que la situación haya terminado. Su evolución consiste en comprender que cerrar un ciclo no significa aprobar lo sucedido. Significa dejar de permitir que aquello continúe ocupando espacio en su presente. En ese proceso aparece una de las transformaciones más importantes de Tauro, aprender a diferenciar estabilidad de estancamiento. No todo lo conocido es seguro y no todo lo nuevo representa una amenaza. La verdadera evolución taurina surge cuando la estabilidad deja de significar permanecer siempre en el mismo lugar y empieza a significar conservar la propia esencia mientras se cambia de escenario. La influencia venusina también aporta una dimensión que muchas veces queda olvidada. Tauro no lucha únicamente por sobrevivir, sino por construir una vida que tenga valor. Busca belleza, placer, seguridad, vínculos auténticos y experiencias que puedan disfrutarse sin necesidad de vivir permanentemente en estado de alerta. Por eso, su victoria sobre quienes intentaron dañarlo no consiste en convertirse en alguien frío. Consiste en conservar la capacidad de amar sin volver a entregar ingenuamente las llaves de su mundo. Cuando Tauro alcanza madurez, deja de dividir a las personas entre aliados y enemigos. Empieza a observarlas según la energía que aportan a su camino. Algunas enseñan mediante el amor, otras mediante la decepción y otras mediante la pérdida. Incluso quienes intentaron romper su estabilidad pueden terminar desempeñando un papel inesperado, obligarlo a descubrir una fortaleza que todavía no sabía que poseía. Entonces la confrontación deja de ser personal y se convierte en evolución. Tauro ya no necesita demostrar que puede resistir cualquier ataque. Descubre algo superior, puede elegir aquello que merece su resistencia. Puede marcharse antes de ser destruido, cerrar una puerta antes de que la traición se repita y proteger su paz sin sentir culpa. Esa es la verdadera conquista taurina. No dominar a la gente, sino recuperar completamente el territorio interior que ninguna persona debería gobernar. Cuando la tierra de Tauro encuentra nuevamente su equilibrio, las tormentas externas pierden poder.
El mundo puede cambiar, las personas pueden marcharse, las circunstancias pueden derrumbarse, pero debajo de todo permanece una fuerza antigua, paciente y fértil. Tauro entonces comprende que no nació para luchar contra todos. Nació para construir a pesar de todo. Y cada obstáculo que intentó detenerlo terminó convirtiéndose en una capa más de experiencia, cada decepción en una frontera más clara y cada caída en raíces más profundas. Su victoria definitiva no es que los demás reconozcan su fuerza. Es llegar a un punto en el que ya no necesita que nadie la reconozca. Hay una dimensión todavía más profunda en la relación de Tauro con los demás, su capacidad para convertirse en un espejo. La energía taurina no siempre necesita enfrentarse directamente a quienes la rodean, muchas veces basta con que permanezca fiel a sí misma para revelar las contradicciones de otros. Cuando alguien vive de apariencias, promesas vacías o cambios constantes, encontrarse con una personalidad que valora los hechos puede resultar incómodo. Tauro no necesita desenmascarar a nadie. La propia diferencia entre las palabras y la realidad termina hablando por sí sola. Esta cualidad adquiere una fuerza especial porque Tauro está asociado simbólicamente con la materia, los recursos, el cuerpo, el territorio y aquello que puede sostenerse con el tiempo. Mientras otras energías pueden sentirse atraídas por lo inmediato, Tauro pregunta mediante sus actos que tiene verdadero valor. Por eso, en sus relaciones, aprende a distinguir entre presencia y disponibilidad, entre afecto y dependencia, entre admiración y conveniencia. Con los años desarrolla una sensibilidad extraordinaria para percibir cuando alguien se acerca porque realmente aprecia su esencia y cuando se acerca porque desea beneficiarse de su estabilidad. También existe una batalla contra quienes intentan apropiarse de su energía. Tauro puede convertirse en refugio para personas que necesitan seguridad, consejo, apoyo o una presencia constante. Su naturaleza protectora puede hacer que otros se acostumbren a recibir sin preguntarse cuánto está entregando. El aprendizaje consiste en comprender que ser fuerte no significa estar disponible para todos. La generosidad sin límites puede terminar alimentando relaciones desequilibradas. La verdadera sabiduría taurina aparece cuando empieza a colocar puertas allí donde antes solamente existían caminos abiertos. Su relación con la autoridad también puede generar conflictos. Tauro respeta aquello que considera legítimo, pero difícilmente acepta obedecer únicamente porque alguien exige obediencia. Necesita comprender el sentido de las reglas y comprobar que existe coherencia detrás de ellas. Cuando percibe abuso, injusticia o manipulación, su resistencia puede crecer lentamente hasta convertirse en una oposición casi imposible de mover. No siempre protesta inmediatamente. Puede observar durante mucho tiempo, pero cuando finalmente decide que una situación ha cruzado determinado límite, su posición adquiere una firmeza extraordinaria. Existe igualmente una batalla contra la comparación. El mundo puede intentar convencer a Tauro de que siempre debería ir más rápido, ganar más, aparentar más o alcanzar antes determinados objetivos. Sin embargo, la esencia taurina funciona mediante procesos orgánicos. Una semilla no puede convertirse en árbol porque alguien le ordene crecer más deprisa. Su poder está en respetar los ciclos. Cuando Tauro comprende esto, deja de medir su vida con el calendario de otras personas y empieza a valorar su propia evolución. La presencia de Venus recuerda además que su mayor revolución puede ser recuperar el derecho a disfrutar. Después de atravesar conflictos, decepciones o periodos de lucha, Tauro puede caer en la tentación de creer que debe permanecer permanentemente preparado para el próximo golpe. Pero su naturaleza necesita belleza, descanso, contacto con la naturaleza, placer y tranquilidad. Recuperar esos espacios no es debilidad. Es regeneración. La Tierra necesita reposo para volver a producir. Por eso, una de las grandes victorias de Tauro frente a la gente consiste en no permitir que las malas experiencias deformen su esencia. Puede volverse más selectivo sin convertirse en desconfiado de todo el mundo. Puede establecer límites sin perder ternura. Puede aprender de una traición sin convertir la vida entera en una sospecha. Puede abandonar a quien le hizo daño sin dedicar el resto de su existencia a demostrar que tenía razón. La evolución más poderosa llega cuando descubre que no necesita ganar cada discusión, responder cada provocación ni permanecer en cada escenario donde alguna vez fue importante. Algunas batallas se ganan mediante la retirada. Algunas personas son derrotadas simplemente cuando dejan de tener acceso a la energía taurina. Algunos ciclos terminan sin discursos, porque el silencio definitivo puede ser la señal de que una lección ha sido integrada.
Entonces aparece un Tauro diferente. Ya no es solamente el signo que resiste. Es el signo que selecciona. Ya no conserva todo por miedo a perder. Conserva aquello que realmente tiene valor. Ya no soporta cualquier carga para demostrar fortaleza. Decide que merece ser llevado sobre sus hombros. Y ahí comienza su verdadera era de poder. Porque cuando la tierra taurina aprende a proteger sus raíces, ninguna tormenta humana puede arrancarla fácilmente. Pueden cambiar las personas, pueden caer estructuras y pueden desaparecer certezas, pero la esencia permanece. Tauro no necesita conquistar el mundo entero. Le basta con construir un territorio interior tan sólido que ninguna opinión externa pueda convertirlo en alguien que no quiere ser. Hay un aspecto todavía más profundo en la confrontación de Tauro con la gente, su capacidad para sobrevivir a la decepción sin permitir que ésta destruya por completo su capacidad de confiar. En la simbología taurina, la tierra no deja de ser fértil porque una tormenta la golpee. Puede quedar cubierta de barro, sufrir erosión y atravesar estaciones difíciles, pero conserva dentro de sí la posibilidad de volver a producir vida. De la misma manera, Tauro puede atravesar traiciones, abandonos, desilusiones y conflictos sociales que cambien para siempre su manera de relacionarse, pero existe en él una fuerza que busca reconstruir. Su gran aprendizaje consiste en comprender que protegerse no significa levantar un muro alrededor del corazón. La madurez taurina no convierte la sensibilidad en dureza, sino que transforma la sensibilidad en discernimiento. Aprende a escuchar las palabras sin depender de ellas y a observar los hechos sin necesidad de interpretar cada movimiento. Empieza a entender que una persona puede pedir perdón y seguir siendo peligrosa, mientras que otra puede equivocarse y demostrar mediante sus actos que merece una segunda oportunidad. Esta capacidad de distinguir se convierte en una de sus armas más poderosas. También existe una confrontación silenciosa con quienes necesitan que Tauro permanezca en su antigua versión. Cuando comienza a evolucionar, algunas personas pueden intentar devolverlo al papel que siempre desempeñó, el que aguanta, el que resuelve, el que permanece, el que nunca abandona. Pero la energía fija también puede evolucionar sin dejar de ser firme. Tauro no traiciona su esencia cuando cambia sus límites. La protege. Hay momentos en los que la vida parece enfrentar a Tauro con personas que representan exactamente aquello que necesita superar. El manipulador puede enseñarle a reconocer sus límites. El inestable puede enseñarle el valor de la paz. El interesado puede enseñarle a distinguir compañía de conveniencia. El dominante puede despertar una voluntad que permanecía dormida. Desde una mirada astrológica simbólica, incluso los adversarios pueden convertirse en catalizadores de evolución. Por eso, no todas las personas que entran en la vida de Tauro están destinadas a quedarse. Algunas aparecen para acompañar una etapa concreta y desaparecen cuando esa etapa termina. El problema surge cuando Tauro confunde duración con destino. Su naturaleza fija puede creer que aquello que ha permanecido mucho tiempo debe continuar para siempre. Sin embargo, la verdadera estabilidad no consiste en conservar eternamente lo conocido, sino en reconocer cuando algo ya cumplió su función. Esta comprensión transforma completamente su relación con el pasado. Tauro puede dejar de mirar hacia atrás buscando explicaciones imposibles. No necesita comprender cada traición para superarla. No necesita obtener una disculpa para recuperar su paz. No necesita que quien lo dañó reconozca su valor. La ausencia de reconocimiento externo deja de tener poder cuando la propia conciencia se convierte en autoridad. Y entonces aparece otra fuerza extraordinaria, la capacidad de reconstruir su reputación mediante hechos. Tauro puede ser malinterpretado, criticado o juzgado injustamente, pero rara vez necesita perseguir a cada persona que habla de él. El tiempo termina mostrando aquello que las palabras intentaron ocultar. Su constancia se convierte en testigo. Sus resultados hablan. Su manera de mantenerse firme termina siendo más convincente que cualquier defensa. Incluso frente a la envidia, Tauro posee una lección importante. No debe reducir su brillo para que otros se sientan cómodos. Venus le recuerda que existe belleza en ocupar plenamente el propio lugar. La seguridad material, la presencia, el atractivo, la capacidad de construir y la tranquilidad que transmite pueden despertar comparaciones. Pero el crecimiento taurino consiste en no convertir esas comparaciones en una guerra. La verdadera batalla no está contra quienes quieren verlo caer.
Está contra la tentación de abandonar su propio camino para demostrarles que estaban equivocados. Cuando Tauro alcanza ese nivel de conciencia, deja de reaccionar desde la herida y comienza a actuar desde el valor. Ya no necesita convencer, perseguir ni vengarse. Se vuelve selectivo con su tiempo, cuidadoso con su energía y exigente con aquello que permite entrar en su vida. Su silencio deja de ser una defensa y se convierte en soberanía. Entonces la gente puede intentar provocar, presionar, competir o manipular, pero encuentra algo diferente, una tierra que conoce sus raíces. Y una persona que conoce profundamente su propio valor resulta mucho más difícil de controlar. Tauro descubre así la paradoja de su poder: cuanto menos necesita luchar contra los demás, más fuerte se vuelve frente al mundo. Su victoria definitiva no consiste en que todos lo comprendan, sino en que ninguna incomprensión consiga apartarlo de aquello que está destinado a construir. Existe todavía otra dimensión en la naturaleza de Tauro frente a la gente: la batalla por conservar su identidad cuando el entorno intenta definir quién debe ser. La energía taurina puede soportar críticas, desacuerdos y diferencias, pero encuentra un límite cuando alguien pretende moldearla mediante presión. Tauro necesita sentir que sus decisiones nacen de una convicción propia. Por eso, una de sus grandes victorias consiste en dejar de vivir según expectativas ajenas y comenzar a construir una vida que tenga sentido desde dentro. Esta característica puede hacerlo parecer distante en determinados momentos. Sin embargo, muchas veces no se trata de frialdad, sino de una necesidad profunda de procesar lo que ocurre antes de reaccionar. Tauro necesita tiempo para digerir las experiencias. Mientras otros descargan inmediatamente sus emociones, él puede retirarse, observar y reconstruir internamente lo sucedido. Esa pausa le permite descubrir cosas que una reacción impulsiva habría ocultado. Con el paso del tiempo, puede comprender una situación con una claridad que no poseía en el momento del conflicto. También existe una dimensión territorial que puede manifestarse en sus relaciones. Tauro valora profundamente aquello que considera suyo: su espacio, sus hábitos, sus vínculos, sus proyectos y la tranquilidad que ha conseguido construir. Cuando alguien invade constantemente ese territorio emocional, la resistencia aumenta. No siempre habrá una explosión. Puede aparecer algo mucho más definitivo: la retirada. Tauro puede cerrar progresivamente el acceso hasta que la otra persona descubra que la puerta que parecía siempre abierta ya no existe. Esta capacidad de cerrar puertas es especialmente importante porque durante mucho tiempo puede permanecer en situaciones agotadoras debido a su enorme tolerancia. Puede pensar que las cosas mejorarán, que la otra persona aprenderá o que todavía existe algo que salvar. Su naturaleza constructora intenta reparar antes de destruir. Pero cuando comprende que solamente él está intentando sostener la estructura, aparece una verdad inevitable: ninguna relación puede mantenerse indefinidamente si una sola persona carga con todo el peso. La energía taurina también tiene una relación poderosa con la justicia práctica. No siempre busca castigo. Busca equilibrio. Puede soportar que alguien no piense igual, pero difícilmente olvida una conducta que considera profundamente injusta. Cuando la confianza desaparece, comienza una nueva etapa en la que los hechos adquieren más importancia que las explicaciones. Ya no escucha promesas de la misma manera. Observa resultados. Por eso, quien intenta manipular a Tauro puede cometer un error fundamental: confundir su deseo de paz con incapacidad para luchar. Tauro prefiere la tranquilidad, pero eso no significa que carezca de fuerza. Precisamente porque valora la estabilidad, puede defenderla con una determinación extraordinaria cuando siente que está siendo amenazada. La paciencia puede tener límites, y cuando esos límites son alcanzados, la energía acumulada durante mucho tiempo puede manifestarse con una intensidad sorprendente. Existe además una transformación relacionada con el orgullo. Tauro puede sufrir cuando siente que no ha sido valorado después de todo lo que ha dado. Puede preguntarse silenciosamente por qué ciertas personas reconocieron su presencia solamente cuando dejó de estar disponible. Pero con la madurez aprende que entregar algo valioso no garantiza que los demás tengan la capacidad de apreciarlo. La falta de reconocimiento ajeno no reduce el valor de aquello que ofreció. Ahí comienza una liberación poderosa. Tauro deja de intentar demostrar cuánto vale mediante sacrificios interminables. Comprende que su valor no aumenta porque alguien lo necesite ni disminuye porque alguien lo rechace. Su autoestima deja de depender de la utilidad que tiene para los demás.
Desde la simbología astrológica, esta es una de sus grandes iniciaciones, pasar de ser el refugio de todos a convertirse también en refugio para sí mismo. La tierra que sostiene a otros necesita raíces propias. Y cuanto más profundas son esas raíces, menos vulnerable resulta ante las opiniones, los rechazos y las provocaciones externas. Entonces aparece una versión todavía más elevada de Tauro. Ya no responde a cada desafío porque comprende que no todo merece una batalla. Ya no intenta retener a quien quiere marcharse porque sabe que la permanencia forzada carece de verdadero valor. Ya no necesita competir con quienes avanzan por caminos diferentes. Su energía se concentra en crear, consolidar y disfrutar aquello que realmente considera importante. Y quizá ahí se encuentre la paradoja más poderosa de Tauro frente a la gente: cuanto menos necesita demostrar que puede enfrentarse al mundo, más evidente resulta su fortaleza. Porque su verdadera revolución no consiste en convertirse en alguien imposible de herir, sino en alguien que, después de haber sido herido, todavía conserva la capacidad de levantarse, amar con discernimiento, construir con paciencia y caminar hacia adelante sin entregar su destino a quienes alguna vez intentaron detenerlo. Hay una dimensión aún más profunda en la forma en que Tauro se relaciona con la gente, su capacidad para convertir la experiencia social en conocimiento. Cada encuentro deja una huella. Cada decepción modifica sus criterios. Cada persona que entra y sale de su vida contribuye, de una manera u otra, a construir un mapa interior cada vez más preciso. Bajo la simbología de la tierra fija, Tauro aprende lentamente, pero aquello que aprende puede quedar grabado durante mucho tiempo. No necesita vivir 100 veces la misma experiencia para comprenderla. Cuando la lección realmente llega a su conciencia, difícilmente vuelve a aceptar las mismas condiciones. Esto explica por qué puede parecer que Tauro cambia de repente. Durante mucho tiempo puede tolerar determinadas actitudes, observar contradicciones y conceder oportunidades. Desde fuera parece que nada sucede. Sin embargo, internamente está acumulando información. Cada gesto se incorpora a una percepción más amplia. Y cuando finalmente toma una decisión, quienes lo rodean pueden creer que fue inesperada, cuando en realidad llevaba mucho tiempo formándose. La energía taurina también puede entrar en conflicto con quienes viven permanentemente en la incertidumbre. Tauro necesita cierta coherencia para sentirse seguro. Las personas impredecibles pueden despertar una tensión profunda porque obligan a estar constantemente interpretando señales. Con la madurez, aprende que no necesita descifrar comportamientos contradictorios. Si alguien ofrece confusión constantemente, la respuesta más poderosa puede ser dejar de participar en esa dinámica. Otro aspecto importante es su relación con la envidia silenciosa. Tauro puede despertar comparaciones precisamente porque representa una clase de poder que no siempre necesita exhibirse. Su capacidad para construir lentamente, conservar recursos, desarrollar habilidades y crear una sensación de estabilidad puede resultar incómoda para quienes viven pendientes de la validación externa. Pero Tauro no necesita apagar su progreso para tranquilizar inseguridades ajenas. La verdadera seguridad consiste en permitir que cada persona se haga responsable de su propio camino. También puede existir una batalla con quienes confunden amabilidad con disponibilidad ilimitada. Tauro tiene una naturaleza protectora y puede convertirse en una presencia constante para familiares, amigos o personas cercanas. El problema aparece cuando los demás empiezan a considerar esa ayuda como una obligación. Entonces la lección kármica simbólica consiste en establecer límites antes de llegar al agotamiento. Ayudar porque se quiere es generosidad, ayudar porque se teme decepcionar es esclavitud emocional. La evolución de Tauro pasa igualmente por aprender a comunicar el descontento antes de que se transforme en resentimiento. Su tendencia a acumular puede aplicarse también a las emociones. Guarda pequeñas molestias, silencios, decepciones y frustraciones hasta que todo adquiere un peso enorme. La expresión consciente permite liberar esa carga antes de que la paciencia termine convirtiéndose en distancia irreversible. No necesita esperar al límite para hacer respetar sus necesidades. Su fuerza también aumenta cuando comprende que no toda oposición es enemistad. Algunas personas pueden desafiar sus ideas sin querer destruirlo. La energía fija puede interpretar inicialmente ciertos cuestionamientos como amenazas a su estabilidad, pero la sabiduría consiste en reconocer cuando una crítica contiene una oportunidad de crecimiento. Tauro no pierde poder por corregirse. Lo aumenta. Cambiar de opinión después de comprender algo nuevo no significa debilidad, significa inteligencia.
Y existe una batalla todavía mayor, la lucha contra la idea de que debe tenerlo todo bajo control. La vida puede cambiar sin permiso. Personas pueden marcharse, proyectos pueden fracasar y circunstancias inesperadas pueden alterar planes cuidadosamente construidos. Tauro necesita aprender que estabilidad no significa controlar cada acontecimiento, sino confiar en su capacidad para responder cuando los acontecimientos cambian. Ahí aparece una fuerza superior. Cuando deja de exigir que el mundo permanezca inmóvil, puede conservar su centro incluso dentro del movimiento. La Tierra no deja de ser Tierra porque cambien las estaciones. Su esencia permanece mientras el paisaje se transforma. Por eso, la gran conquista de Tauro frente a la gente no es conseguir que todos sean leales, honestos o comprensivos. Eso sería entregar su paz al comportamiento ajeno. Su verdadera conquista consiste en desarrollar una conciencia tan sólida que pueda reconocer rápidamente lo que merece permanecer y dejar marchar lo que solamente consume. Entonces su círculo se vuelve más pequeño, pero más auténtico. Sus vínculos adquieren mayor profundidad. Sus palabras pesan más porque ya no necesita hablar constantemente. Sus silencios dejan de esconder dolor y empiezan a expresar elección. Tauro descubre que su mayor poder social no está en caerle bien a todos, sino en no traicionarse para conseguir aceptación. Puede ser querido por muchos, incomprendido por algunos y rechazado por otros, pero ninguna de esas respuestas determina su valor. Cuando alcanza ese punto, la energía taurina deja de luchar contra la gente y comienza a trascenderla. Ya no vive reaccionando a lo que otros hacen. Vive construyendo aquello que los demás no pueden quitarle, su paz, su criterio, su dignidad, sus raíces y la visión de una vida edificada a su propio ritmo. Y ahí se revela la dimensión más épica de Tauro, no necesita conquistar a quienes estuvieron contra él. Le basta con avanzar hasta convertirse en alguien que ya no depende de ellos para sentirse completo. Su mayor victoria no ocurre cuando sus adversarios caen, sino cuando dejan de tener poder sobre su dirección.